Bueno, ahora sí, vamos al tema de la política en las redes sociales. A ver las placas. Bueno, esa no es la primera. Acá está Mauricio Macri. No, esa tampoco. La primera, no, volvamos a la de Macri. Acá dice, guarden a Berman en el jardín botánico hasta Navidad, dice, ¿no? En realidad, el rabino Berman se ha sacado una foto que ministro de Medio Ambiente, se ha sacado una foto que sí está entre las placas que yo pasé, vestido de árbol, ¿no? Y la verdad que eso ha generado muchísima discusión, digamos, no tanto por su intención de vestirse de árbol, a ver si podemos mostrar esa plaquita. ¿Se animará a venir a Jujuy con esa ropa? Yo le diría que mejor que no. Claro. Llega a caer por algunos lugares, puede tener algún problemita con... Se lo atacó tremendamente porque además es un ministro que está muy cuestionado, ¿no? Pero bueno, está la placa donde él aparece con una bolsa verde y una bolsa reciclable y vestido de arbusto. Y es alto, así que debe haber quedado bastante impactante. Y bueno, y eso estalló en las redes sociales y lamentablemente hubo mucha gente que le hizo cargada, incluso TN, en otra de las placas que yo había pasado, plantea el brote verde del gobierno. Ahí está, ahí lo tenemos a Berman. Ahí está, con su look traje ambientalista. Con su traje arbóreo, ¿no? Y la gente TN se ríe de Berman y ponen el brote verde del gobierno. Bueno, este ha sido un tema que ha producido muchas risas, ¿no? Pero el mensaje es, bueno, mensaje creo que cuidemos los árboles, seamos respetuosos de la naturaleza. Mensaje que me parece muy oportuno, ¿no? Y que me parece muy importante que usted viene pataleando hace rato acá en el programa con el tema del CIVI, del proyecto CIVI. Sí, la verdad que es muy doloroso ver lo que pasó ahí con los árboles. ¿Qué más? A ver, bueno. ¿Qué otra placa más teníamos preparadas para hoy? A ver. Bueno, la famosa tapa de la revista Gente, ¿te acordás de la guerra de Malvinas donde decía estábamos ganando? Ay, sí. La complicidad de esa prensa canalla con la dictadura, editorial Atlántida. Sí. Bueno, y acá también alguien recreó esa tapa mostrándolo a Macri y a ¿cómo se llama el candidato, el ministro de Educación? Bullrich. A Bullrich. Esteban Bullrich. Sí. La tapa estamos ganando por el famoso tema de la desprolijidad de los resultados. Fue un empate, creo que ganó Cristina por céntimos, ¿no? Pero claro, al comienzo había una gran expectativa en el PRO o hubo una demasía en el festejo, porque quiero contar lo siguiente, en el comando del PRO, esto yo ya lo conté, se decía, bueno, si perdemos por 1, 2, 3 puntitos en Buenos Aires, para octubre tenemos chance. Se temía, digamos, la victoria contundente de Cristina en Buenos Aires. Eso no ocurrió. No fue contundente. Al principio se dijo que incluso no fue victoria, pero finalmente fue un empate donde Cristina ganó por poco margen. Muy poquito margen, ¿no? Así que, bueno. Esto que estábamos mostrando hacía alusión al estamos ganando. A ver, ¿qué otra placa más tenemos? Pero fíjense que ya casi el tema de las PASO está... olvidado. Sí, olvidado. Sí. Pero bueno, fue denunciado, ¿no? Una especie de fraude. El kirchnerismo denunció un fraude. Las denuncias de las expresidentes fueron duras, ¿no? En este sentido. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra placa tenemos? Bueno, se cayó feamente sobre el tema de las encuestadoras, ¿no? Sí. Y es verdad, una de las más serias, la de Artemio López, una encuestadora muy seria, hablaba de algo así como 10 puntos de ventaja para Cristina. Lo que yo estoy mostrando en esa plaquita que acabamos de ver es que hubo, fíjate que se están, veamos de nuevo la placa, señor director, ahí se ve que es prácticamente un empate en las dos barras más notables, que una marca Cambiemos, la otra marca el partido de Cristina Kirchner,
y son varias las encuestadoras que habían dado un empate, ¿no? Entre ellas Opina Argentina, Aresco, ya te voy a contar lo de Aresco, lo recuerdo siendo jovencito, el Ipsis, bueno, ahí hay 5 encuestadoras que habían pronosticado un empate. A diferencia de lo que se le dice a la gente, que todas las encuestadoras erraron, hay 5 que pronosticaron un empate. Aresco, la encuestadora de Julio Aurelio, ya un viejo encuestador, un viejo lobo del mar de las encuestas. Un patriarca. ¿Sabes qué recordé? En el año 87 fue el único que anticipó que Antonio Cafiero le ganaba a Casella en la provincia de Buenos Aires. Y Antonio Cafiero fue gobernador de Buenos Aires y después precandidato a presidente por el Partido Justicialista, después perdió con Menem, donde creo que ahí se nos arruinó la historia, ¿no? Cuando Menem le ganó a Cafiero la interna del peronismo. Bueno, no es que todas las... No es que me acuerdo que Menem vino a Jujuy en esa campaña y el entonces gobernador de París y no lo atendió. Claro, porque estaba con Cafiero. Claro, bueno, creo que tengo una plaquita más. Estamos hablando de historia antigua, señor Susé. Bien. Paleontología política. Esto es Esteche, Fernando Esteche, mostrando un tuit donde dice masivo repudio a Macri en Misiones. Esto fue hace ya más de un mes, pero fíjate qué gracioso, dice masivo repudio y hay 3 flacos con la remera de Cristina Kirchner repudiándolo a Macri, ¿no? Yo entiendo, yo te digo, ¿se puede mentir tanto? Yo estoy seguro que por ahí Macri va a un lugar y no hay millones de personas que lo vitorean o que lo... Sí. ¿No? Pero digo, bueno, pero es que quizás están atrás y no se los ve, quizás están atrás de los árboles. Acuérdense que Misiones es un lugar con una gran vegetación. Bueno, creo que, a ver, hay un par de más, veamos rapidito, pues no tengo más tiempo. Sí, acá, ¿te acordás que Cristina hizo subir a ese acto que hizo en el estadio de Arsenal a varias personas que hablaban de la crisis? Bueno, uno de los que habló fue este gordito que habló de que el comercio estaba mal, que el comercio destrozado, todo el gasto se ve en las tarifas. Bueno, mira vos, el gordito que subió, uno de los gorditos que subió como una persona común en el estadio de Arsenal cuando Cristina largó su campaña, después aparece como candidato, ¿no? O sea, no era tan desinteresado el hombre. La opinión no era muy independiente. Claro, en Unidad Ciudadana aparece el mismo gordito como candidato. Bueno, y la última creo que pero no fue presentado como tal, digamos, obviamente. Obviamente en el estadio de Arsenal fue presentado como un ser común de carne y hueso. Como un ciudadano de a pie. Como un ciudadano de a pie. Ajá. Y esta es la última, ¿no? Juan José Campanella dice, nos gastan le tienen miedo a Cristina, y pone obvio, se robó un PBI, nos llenó de Paco y se cargó un fiscal. Ay, por Dios. Juan José Campanella es un talentoso hombre de cine, es un intelectual, pero creo que no tiene que hacer declaraciones tan... No le gustaron... Tan partidarias, ¿no? Creo que se puede decir yo no soy kirchnerista, soy crítico del kirchnerismo sin caer en esto, ¿no? Creo que, siempre digo que la mesura, es lo que decía Chesterton, tratar de ¿Cuándo va a traer una foto de Chesterton? Porque me vive hablando y nunca, no puedo conocer el rostro de ese filósofo urbano genial que siempre tiene una respuesta para cuando usted está en algún apuro frente a la cámara. Tengo 2 minutitos. ¿Quiere que la sorprenda con una reflexión? A ver, sorpréndame. ¿Sabe cuál es el único lugar donde el hombre es verdaderamente libre? No. ¿Dónde? ¿Sabe dónde? Ay, no, por favor, ¿qué está por decir? Cuidado. No. No piense en nada escatológico. ¿Sabe cuál es el único lugar donde el ser humano es verdaderamente libre? No tengo ni idea. Creo que la libertad es un estado también mental. Así pero que... ¿sabe cuál es el lugar donde un hombre es un jefe de Estado y un monarca? ¿Sabe? No sé. El hogar. ¿En el hogar? El hogar. El hogar es el ¿Pero lugar... quién le dijo esa patraña? ¿Usted cree que es así? No lo puedo creer. Déjeme realmente. que lo desarrolle en 2 líneas, pues no tengo más tiempo. Desarrolle. Cuando usted sale de su hogar, donde esté,
está sujeto a a las reglas del trato social de de la diferentes, convivencia, de diferentes instituciones. de las relaciones sociales. En el hogar yo me puedo sentar en el piso a comer, o puedo andar, no es lo conveniente, andar en ropa interior, o puedo cantar, aunque cante mal. El hombre es verdaderamente libre en el hogar. Fíjese la importancia que tiene el hogar para las personas. Y en el hogar, el jefe del hogar, el papá o la mamá o ambos, son los verdaderos soberanos y son presidentes o son jefes de Estado, porque ahí se puede conducir. Creo que hay que analizarlo, hay que, hay que se lo darle digo, una bueno, mirada más profunda le dije, a eso. bueno, está bien. Porque esos papá y mamá a su vez están también dependen bueno, de... no es el hogar actual, a ver, el hogar tradicional. Estamos hablando de un hogar donde bueno. un papá y una mamá están con los hijos. Y a propósito, ¿de qué venía esto? Porque esa es una reflexión de Chesterton. Bien. Y para mí es una de las reflexiones más brillantes que yo escuché en mi vida. Prometo reflexionar al respecto y le traigo una elaboración. Bueno, ya que usted me lo nombra, no sé para qué me lo nombra Chesterton. Porque yo lo admiro y no lo puedo conocer. Quiero ver ese rostro. Ha sido uno de los grandes genios del pensamiento universal. Periodista, protestante convertido al cristianismo. Protestante convertido a... Claro, periodista. Bueno, pero los protestantes son cristianos, en todo caso, al catolicismo. Perdón, correcto. Ajá. Me expresé mal. Periodista protestante convertido al catolicismo. Pero eso es algo medio raro, ¿no? Conozco muchos casos. No, por eso realmente es un sorprendente. Genio, un genio. Bueno, vamos al medallero, así tenemos tiempo después Veamos. Usted va a hablar, yo ya me quedo calladito y usted desarrolla las dos medallas. Bueno, está bien. Vamos al medallero entonces. Y ya vamos cerrando la balanza. Bueno, el Seón Jujuy. Sí. Usted quiere hacer una reflexión sobre el tema del corte de ruta, la detención de Santiago Ceilán. Sí, porque dentro de esta semana tan atípica y donde me parece que la gente se distendió mucho con los feriados y todo, si hubo un tema que tuvo cierta repercusión fuerte, ha sido las denuncias del SEOM respecto a la detención de su dirigente, su secretario de Interior, Santiago Ceilán. Detención que ocurrió el 11 de agosto, hace ya bastante, pero que continúa hasta este momento. La denuncia que da lugar a esta situación del dirigente que está detenido en una seccional de la ciudad de San Pedro tiene que ver con es un papá de un niño, se llama Daniel Melgarejo, este padre, que su hijo estaba pasando por un cuadro de salud muy inquietante, preocupante, con deshidratación y vómitos, un niño pequeño, y cuando quieren cruzar por un piquete que denuncia a esta persona existía en el puente sobre el puente del río San Lorenzo, no se les permitió en el momento pasar y hubo ahí un problema y bueno, se puso, entiende el padre, en peligro la vida del menor, porque el niño necesitaba con forma urgente ser atendido en un hospital de San Salvador de Jujuy. Entonces, bueno, esto dio lugar a esa situación y bueno, hablamos con Carlos Santillán. Carlos Santillán dice que en realidad la detención de Ceilán tiene que ver con las denuncias que están haciendo contra municipios que tienen a personas en situaciones, a trabajadores en situaciones de una gran precariedad. Algunos dicen recolectores cobrando 1.800 pesos. A ver, estamos de acuerdo en todo eso. Sí, sin duda que está mal que haya gente que esté cobrando esa plata. Y también niega Santillán, lo hemos invitado a Carlos, ¿no?, para que nos cuente más en detalle de qué se trata esta situación. Dicen que no, en realidad no había un corte en la ruta 34, que la gente del gremio venía en un costado, en las banquinas. Pero bueno, el hecho es que la denuncia de Melgarejo existe y es sumamente grave, ¿no? Así que creo que bajo ningún punto de vista se debe poner en peligro la vida de ninguna persona a raíz de protestas, que podrán ser muy justas, como en este caso, y legítimas, pero por encima creo que siempre tiene que estar el valor de la vida humana, que no puede ser supeditado a ninguna otra cosa, ¿no? Correcto. Y menos todavía cuando en juego está la salud o la vida de un niño. Recordemos que en muchos lugares del interior no existe la atención médica, ¿no es cierto? Así es. Que te puede dar un hospital de niños en San Salvador de Jujuy. Entonces muchos padres se desesperan cuando sus hijos se enferman para traerlos al lugar donde
sienten y piensan que van a recibir seguramente una atención mejor que los pequeños hospitales del interior, ¿no? Así que, bueno, este ha sido un tema, nos parecía que realmente de corroborarse lo que esta grave denuncia está muy mal y que se siga, mejor dicho, con ciertas metodologías de lucha que la comunidad de Jujuy realmente ya no tolera más, ya no soporta más. Recordemos que muchos años hemos vivido, ¿no?, muchos años, con la protesta en la calle, los cortes de ruta, y me parece que ya la sociedad jujeña dijo basta, y habrá que buscar otras maneras seguramente de poner, de presentarle a la sociedad esta lucha, ¿no?, que insistimos, seguramente es muy justa porque hay situaciones de precariedad laboral insoportables en muchos municipios, ¿no? Bien, vamos ahora al premio Maradona. Bien, una buena. Sí, hablemos de algo bueno. No, me parece, esta me encantó porque ya les cuento. Bueno, ahí está la sede de Sunibrón, que es el área del Ministerio de Salud de la provincia que trabaja con todo lo que es, bueno, los estudios, los análisis, ¿no?, de los alimentos. Bromatológicos. Claro, los aspectos bromatológicos, ¿no es cierto?, de algo central como son los alimentos, las bebidas, hacen ese control, esa tarea, pero queremos distinguirlos por una campaña, en realidad, que han hecho, que es la primera vez que se hace en Jujuy, que es una campaña de prevención para una gravísima enfermedad que es el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que se contrae, que la provoca una bacteria, la Escherichia coli, que está presente puede estar presente en los alimentos contaminados, donde no hubo la higiene necesaria. Bueno, sobre todo a los niños hasta los 4 o 5 años y a los ancianos, este síndrome urémico hemolítico es gravísimo, es una enfermedad gravísima. Afortunadamente no tenemos muchos casos en Jujuy, porque además a partir de esta campaña se han difundido alguna información muy importante, pero lo mismo, hay algunos casos, y es tal la gravedad que a veces es una enfermedad mortal, y si no es mortal, deja secuelas para toda la vida en los niños, que a veces derivan en la necesidad de trasplantes renales, ¿no? O sea, es una enfermedad tremenda. Y bueno, prevenirla, avisarles e informarles a los papás que tienen que tener mucho cuidado con la higiene en la comida, que hay alimentos como hamburguesas, salchichas y otros que nunca se le deben dar a los niños chiquitos, extremar los cuidados, el lavado de la fruta que comen los nenes, en fin, evitar la contaminación cruzada, o sea, el uso de utensilios en la cocina que están en contacto con carne cruda o con pollo crudo, con carnes crudas, utilizarlos también en el mismo momento sin lavarlos, para hacer una ensalada y que ahí se produzca lo que es la contaminación cruzada, es decir, que a través de ese contacto puede esa bacteria llegar a contaminar la verdura que se come cruda. Bueno, toda esta campaña sobre eso ha trabajado, se instaló un stand frente a la Plaza Belgrano, sí, donde había agentes sanitarios, se explicaba a la gente, se entregó material de difusión, y queremos destacarlo porque realmente es muy importante todo lo que sea prevención, nos ahorra muchísimas lágrimas, ¿no?, a todos. Correcto. Y muchísimos dolores a las familias y muchísimos recursos al sistema de salud, ¿no? Así que bueno, felicitamos a la gente de este organismo del Ministerio de Salud por haber llevado a cabo esta campaña, y creo que por extensión al exministro Fiat, porque ha sido una acción que se ha planificado durante la última etapa de la gestión de Fiat, así que a él también queremos destacar esto porque realmente es, como decía, la primera vez que se previene, y nunca está de más hablar de estas cosas, ¿no? Porque muchos desconocemos, mucha parte de nuestra comunidad no sabe los peligros que hay en la carne cruda, digamos, ¿no? Sobre todo para los chicos más chiquitos. Bien, así pasaron las medallas, hacemos una pausa cortita y ¿sí? Los últimos 10 minutos hablamos del éxodo jujeño. Muy bien. Para brindar mejores servicios a nuestros vecinos, construimos 4 nuevos edificios municipales.
el flamante edificio del Archivo Municipal, las nuevas dependencias y laboratorios bromatológicos de la Dirección de Seguridad Alimentaria, edificadas en el Mercado de Concentración y Abasto, la Central de Monitoreo de Tránsito y Transporte, que se levanta en Avenida 19 de Abril, y la primera etapa del Monumento al Bicentenario del Éxodo Jujeño, ubicado en el Parque 18 de Noviembre. Así, además de incorporar obras a nuestro patrimonio, fortalecemos nuestro compromiso de descentralizar servicios y llegar a más barrios. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La ciudad empieza por vos. Conexiones clandestinas es un delito penado por la ley. Las conexiones clandestinas afectan significativamente la calidad de imagen que reciben nuestros abonados. Si tiene conocimiento de una conexión clandestina, denúnciela. De esta manera, colabora para que podamos brindar un mejor servicio a quienes pagan mensualmente su abono. Llámenos al 424-8930. Canal 2, mucho que ver con vos. Implantes Dentales Jujuy. Dr. Rodolfo Yapur, odontólogo. Implantes dentales, endodoncias, cirugías, prótesis fijas y removibles, odontología general. Implantes Dentales Jujuy. Dr. Rodolfo Yapur, odontólogo. Matrícula profesional 2882. Argañarás 149, Consultorio C, Jujuy. Por turnos y consultas, celular WhatsApp 3885-181-471. Facebook, Implantes Dentales Jujuy. Los artistas que más te gustan, ahora por Tropicalísima, tu programa en la TV. Frecuencia 2 de Canal 2. Sábados de 12 a 14 horas con Paola Notario, presentando Tropicalísima. Canal 2, como siempre, bien arriba. Y una frutilla para el postre, ¿no? Con una historiadora acá, se ríe, cada vez que yo digo algo, mi amiga se ríe, pero la verdad que es una persona muy formada y mucho más en historia que en cualquier otra cosa. Irene, hablemos de cosas que por ahí no se dicen. Yo la complicaba por ahí con alguna pregunta fuera de micrófono. Yo le decía, obviamente había gente que, por lógica, estamos hablando del éxodo, sí, no quería abandonar su casa, quemar. Obvio. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo normal? Es lo natural. Ahora, si uno pudiese, por lo que cuentan los historiadores, la mayoría no quería irse, uno podría llegar a decir que eran más los que no querían que los que dijeron sí, porque me parece que lo normal es que la gente no haya querido dejar su casa. Pero lógico. Pero antes que nada te quiero aclarar que, es importante hacer esta aclaración porque por ahí es un tema medio confuso. Belgrano no mandó a quemar casas, no hay ninguna orden, ni ninguna evidencia, ningún dato. Además, las casas no había que quemarlas. No, pero, o sea,
Belgrano viene y le dice al pueblo jujeño, procura por todos los medios que la gente se interese por la idea, por la revolución, ¿sí? Por la necesidad de romper con la tiranía española. Hace bendecir y jurar una bandera. En la propia plaza de Jujuy le dice al pueblo, esto es obra de Dios, esta bandera es obra de Dios, y hace un llamamiento, una proclama muy fuerte a los sentimientos patrióticos de los jujeños. Y él va a quemar casas de los jujeños. O sea, no resiste el menor análisis, digamos eso, pero se ha creado la idea de que Belgrano hizo quemar casas. Esto aparece es un tema polémico. Lo que queman son los sembradíos, ¿no? Lo que yo entiendo ¿Cómo fue? Esto surge del bando del 29 de julio, anterior al éxodo, donde Belgrano dice que le pide a los labradores que levanten las cosechas. Y además advierte que aquello que no se pueda llevar se va a quemar, ¿no? Entonces, pero cuando él habla de cosechas, no está hablando de la cosecha verde, fresca, suponte maíz o cosas que pudieran estar en el campo, porque es cierto, como advertía el doctor Vicente Chicarelli hace ya muchos años, que en agosto no tenemos los campos en Jujuy con cosechas importantes. Las cosechas son en el verano, ¿no es cierto? Bueno, en general. En ese momento no se iba a poder aprovechar esos sembradíos. Por eso es muy posible que, yo te diría que es casi seguro, que Belgrano ya se estaba refiriendo a las cosechas que estaban en silos guardadas en los campos. ¿Por qué? Porque en el invierno, que no había cosecha fresca de muchas cosas, se guardaban en silos la alfalfa, los alimentos para los animales y para las personas, en silos o trojas se llamaban también, que eran en algunos casos como unas casitas de adobe donde ahí adentro se guardaba la cosecha. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? El ejército realista, si llegaba a Jujuy y encontraba cosechas, ¿qué tenía? Cómo alimentar a sus animales, lo cual en términos del siglo XXI es que tenía combustible. Claro. Para movilizar a sus ejércitos. Era fundamental, no había otra manera de movilizarse, ¿no? Entonces, él se está refiriendo a eso. Otro dato que creo que hay que tener en cuenta es que Belgrano era un fisiócrata. La fisiocracia es una escuela, ¿no es cierto?, de pensamiento económico y político. Justamente. Y Belgrano fue varios años secretario del Consulado de Buenos Aires y desarrolló un montón de iniciativas que propiciaban poner en valor y apoyar a la agricultura y darle incluso, Belgrano ya dice, hace más de 200 años, dice que la agricultura y el campo se tenían que manejar con un criterio científico. Bien. ¿No? Entonces, un hombre que tenía ese conocimiento tan profundo del campo y de las actividades rurales, no va a venir a decir a los jujeños, quemen las cosechas que no existen, ¿no? Claro. Entonces él se refería a esa quema, pero la memoria colectiva, de Jujuy. Entonces se conmemora quemando chozas, quemando casas. Porque es un tema que es motivo de controversia, la cuestión del fuego, ¿no? Porque hay algunos historiadores académicos que dicen que no se quemó nada. Pero existe un testimonio que lamentablemente se ha perdido, pero hay conocimiento de él, que es un diario de un médico, el doctor Jurado, que vino con el ejército realista, que este hombre era español y hace todo un relato desde que llegó, es maravilloso, desde que llegó a América cuenta todo. Después se convierte en el primer médico de Jujuy porque se afinca en Jujuy. El doctor Cuñado, que dice que él cuando llegó, Cuñado, cuando él dice, cuando llega, vio la ciudad de Jujuy abandonada y envuelta en una atmósfera de humo, que en los suburbios de Jujuy se veían muchas humaredas. Lamentablemente ese diario se donó al archivo histórico del Poder Judicial hace muchos años, según esto lo cuentan miembros de los descendientes del doctor, y se perdió ese diario. Entonces perdimos un testimonio extraordinario de alguien que vio la ciudad, ¿no es cierto?, como estaba cuando se abandonó. Pero de última no es el tema central, porque acá lo que hay que entender es que la memoria colectiva, la memoria social de Jujuy, seleccionó ciertos recuerdos del pasado y así se constituyó, por ejemplo, la marcha evocativa, que es la que ya hace más de 60 años representa aquel recuerdo, ¿no?, del éxodo.
Esos recuerdos son selectivos. Que yo aunque creo no que tenga tanto rigor histórico, sirve para la formación de nuestra nuestro recuerdo y de nuestra identidad y de aquellos hechos del pasado que más nos marcaron. Yo creo que el tema del fuego ha sido parte de la selección, de ese proceso de selección del recuerdo que hizo la Sociedad de Jujuy, y que tiene que ver con el fuego que simboliza en definitiva, Julio, la enorme destrucción que sufrió Jujuy con la Guerra de Independencia, aunque no haya habido fuego en el éxodo del 12, pero sí sabemos que en el éxodo del 17 se quemaron propiedades y casas, ¿no? Las quemaron los realistas, no los gauchos, no Güemes, no los patriotas, los realistas. Entonces el fuego representa el recuerdo de esa destrucción tremenda que sufrió Jujuy con estas luchas por la independencia, y a la misma vez la esperanza de volver a comenzar, ¿no? Porque en definitiva el fuego es destrucción, pero también es protección. Bien. ¿No? Podría ser entendido así. Ahora, ¿qué de ahí daño creo causó que viene a los realistas, y esto seguro que también está documentado, el tema de llegar y encontrarse con ese panorama desolador? Contame un poquito eso, porque eso me interesa mucho. Bueno, yo encontré en algunas cartas, en algunas porque, comunicaciones. Claro, llegar a un lugar diciendo, estaban muy acá enojados. nos vamos a alimentar, y llegar y encontrar esa desolación. Mira, dos aspectos sobre eso. Uno, que hay documentos de cartas entre los jefes realistas después del éxodo, que llegan a Jujuy y se dan con que la ciudad está prácticamente desierta. No es que se fueron todos, algunos se quedaron, pero una minoría realista. Y se quejan, dicen que el caudillo Belgrano sacó cruelmente, califican el bando de Belgrano de impío, ¿no? Los realistas. Y comentan que el caudillo Belgrano iba dejando a la gente abandonada en el camino a Tucumán. Por supuesto que no tenemos que tomarnos rigurosamente esta afirmación, porque puede ser parte de la propaganda política de la época, pero que los realistas estaban muy molestos con lo que había hecho Belgrano. El daño que le provoca es que ellos llegan a Jujuy pensando que iban a tener una población que los iba a abastecer a sus animales, lo que te explicaba recién de las cosechas en los silos, que iban a tener agua segura, que iban a tener una serie de elementos que le iban a permitir establecerse en Jujuy y tener una buena logística con sus fuerzas en el Alto Perú, más las que estaban avanzando hacia el sur, y la verdad que cuando llegan se dan con que muchas de las cosas que esperaban encontrar no estaban. Y esto en términos de los recursos que necesitaban los ejércitos en esa época es importante, es significativo. Pero para mí lo más fuerte, ¿sabés qué creo que fue? El factor político. O sea, llegar y ver que la gente prefirió irse con Belgrano, por las buenas o por las malas, entre paréntesis, pero fue un acto con una connotación política, porque Belgrano solo, sin haber convencido a la población sobre la necesidad, o a gran parte de la población, o a una parte de la población, de que había que hacer este sacrificio porque era en apoyo, digamos, de esta causa, de esta lucha, haber llegado para los realistas y darse con que la mayoría de la gente se había ido con Belgrano es un hecho político que debe haber tenido un gran impacto para ellos, y por eso esa bronca, permítanme la expresión, que se nota en los análisis que hacen los jefes realistas de lo que Belgrano había hecho, el bando impío, esto que había dejado, dice, las pobres familias las iba abandonando en el camino a Tucumán. O sea, realmente les molestó muchísimo el éxodo a los realistas. Y algo más, hay que entender que el éxodo es una estrategia militar. No fue una medida que tomó de desesperación Belgrano, era una estrategia militar que se le había ordenado a él a través del gobierno de Buenos Aires, y que tenía por objeto tierra arrasada. ¿Qué es esto? O sea, retirarse y generarle un problema, ya que no puedo enfrentar a un enemigo que es superior en armas y en número de efectivos. En instrucción militar. Entonces le complico el problema, le complicó la vida, generándole inconvenientes en su logística, en sus comunicaciones y sobre todo en sus abastecimientos, que eran fundamentales en la guerra de aquella época, ¿no? O sea, pensemos que en esos tiempos, salvo llevar charqui, ¿qué podían llevar los ejércitos? Fruta seca, algunas otras cosas, pero la alimentación de los animales, que eran los que movían al ejército, tenían que hacerse con recursos del campo, y esos recursos es lo que Belgrano les retira, ¿no? en esa estrategia de tierra arrasada.
Así que bueno, no sé si respondí tu pregunta sobre lo tremendo. que pueden haber llegado a pensar los realistas, ¿no? Bien. Y te quería decir que la marcha evocativa estuvo preciosa, como siempre este recuerdo es tan hermoso, participaron centenares de gauchos, un montón de gente, niños, no te puedo decir la cantidad de nenes en carretas preciosos, todos con sus trajes recordando la época, y yo decía, qué lindo, qué hermoso que es esto, ¿por qué por ahí no lo ofrecemos como un atractivo turístico, ¿no?, a la marcha evocativa? Que es algo realmente impactante, ¿no? Impactante porque vos ves el sentimiento, más de 205 años después, vos ves cómo los jujeños actuales sienten todo y reproducen el sentimiento que seguramente han tenido sus ancestros hace tantos años, ¿no? Y que es un recuerdo que está tan fuerte en el corazón de todos, ¿no? Vos veías la emoción en la cara de todos ellos. Yo, te digo, me lloré todo porque la verdad que fue tan hermoso y tan emocionante y tan profundo lo que nos decían todas esas personas, que creo que fue algo realmente maravilloso, ¿no? Y vos sabés que no lo había visto antes, ¿no? Esta vez se dio la oportunidad de poder ver la marcha. Se puede ver, se filma. Sí, hay gente, mira, mucha gente no va porque cree que es tal el amontonamiento que... Claro, pero que uno muchas veces no asiste a esos lugares porque dice, no voy a poder ver. Claro, pero como la marcha se hace, es multitudinaria, pero se hace a lo largo de muchas cuadras. Entonces el público se puede acomodar a lo largo, en algún lugar. A lo largo de ese derrotero yo por ejemplo la observé en la calle Alvear y Lavalle, estaba en esa esquina y realmente la pude ver con toda comodidad. No era que estaba una persona al lado de la otra, o sea que les digo a los que por ahí no van porque no quieren pasar, digamos, por esa situación de un lugar lleno ya excesivamente poblado, que sí la pueden ver con bastante tranquilidad y comodidad y que no se la pierdan porque es algo maravilloso realmente. Muy buena data y muy bueno el análisis. Irene, un gusto como siempre.